Querido usuario del cerebro humano, es paradójico que el órgano que te deja entender el mundo entienda tan poco sobre él mismo. Ahora, gracias a décadas de investigaciones científicas, en los siguientes minutos encontrarás información importante sobre la estructura y fisiología del órgano más complejo del cuerpo humano. Como todos los órganos, se debe tener ciertos cuidados y tener prácticas saludables que pueden ayudarnos a cuidar nuestro órgano pensante, las cuales mencionaremos en este manual de usuario. Es de destacar que en todas las etapas del cerebro, incluso el cerebro adulto, es notablemente dinámico, plástico y reconfigurable. Todas las experiencias y el entorno lo redibujan, lo que lo hace merecedor de una capacidad de cambiar y adaptarse, igualmente capaz de aprender conocimientos nuevos. Después de todo, esta masa de peso promedio de 1400 gramos crea un universo entero dentro de tu cabeza, y es el que te hace ser tú. Estás viendo Serendipitium Studio. Componentes. El cerebro está dividido en dos grandes partes, el hemisferio derecho y el izquierdo, que están conectados entre sí por un conjunto de fibras que constituyen el cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Cada uno de los hemisferios cuenta con 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Es importante saber que cada hemisferio se encarga de coordinar el movimiento contrario de su lado del cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio izquierdo del cerebro controla los movimientos del lado derecho del cuerpo, y el hemisferio derecho del cerebro controla los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. A nivel microscópico, el cerebro está compuesto por más de 80.000 millones de neuronas, y de 5 a 10 veces más de neuroglias, o células gliales. Algunos grupos específicos de neuronas, trabajando en conjunto, nos dan la capacidad para razonar, para experimentar sentimientos y para comprender el mundo. Este es el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. Otra función importante es la de regular y mantener cada función vital del cuerpo. Esto incluye desde funciones vitales como respirar o el ritmo cardíaco, pasando por funciones más básicas como el dormir, tener hambre o el instinto sexual, hasta las funciones superiores como pensar, razonar, recordar cantidades diversas de información, hablar, incluso soñar. Por extraño que parezca, solo puedes pensar en el hecho de que tienes cerebro porque tienes cerebro. Información importante. A cualquier edad, tienes la capacidad de crear alrededor de 700 a 1400 nuevas neuronas todos los días en tu hipocampo, una estructura implicada en el razonamiento y las emociones. Un estudio en la revista Cell Stem Cell destaca que esta facultad, denominada neurogénesis, es la misma de un cerebro joven que en uno ya entrado en años. Pero la vascularización, el desarrollo de vasos sanguíneos, es menor en la madurez, lo que dificulta que las células neonatas establezcan nuevas conexiones con su vecina. Las investigaciones demuestran que tenemos la capacidad de hacer crecer nuevas neuronas por encima y más allá de lo que generalmente se produce en nuestro hipocampo, y hacerlas madurar y fortalecer en semanas y meses. La mejor manera de generar nuevas neuronas del hipocampo es hacer ejercicio. Estudios han demostrado que las personas que hacen ejercicio con regularidad y están en buena forma física, tienen un hipocampo mucho más grande. Cuanto más camine, más grande se volverá su hipocampo, y menor será su riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Investigaciones recientes también han proporcionado información sobre cómo el hipocampo puede crecer incluso sin generar nuevas neuronas. Las pequeñas neuronas prematuras que nacen todos los días tienen la capacidad de crecer más altas, más grandes y más fuertes al obtener la nutrición adecuada, una gran cantidad de oxígeno y estimulación. Algunas de las formas en que podemos madurar y nutrir las neuronas del hipocampo incluyen comer una dieta mediterránea que incluya aceite de oliva, salmón y otros alimentos que sean ricos en ácidos grasos omega 3, incluyendo nueces. Niveles más altos en la sangre de estos ácidos grasos importantes, que son los componentes básicos de las neuronas, están asociados con un mayor tamaño del hipocampo, una mejor memoria y un riesgo mucho menor de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La reducción del estrés y la meditación, por ejemplo, han demostrado expandir sustancialmente el volumen del hipocampo.
El tratamiento de la apnea del sueño, con el uso de una máquina de CPAP, es otra manera de hacer crecer su hipocampo. Aprender un nuevo idioma o desafiar el cerebro al aprender nuevos hechos, es otra manera de desarrollar la parte misma del cerebro que es fundamental para nuestra capacidad de mantener los recuerdos con vida y mantenerlo en forma a medida que envejecemos. Desafortunadamente, el hipocampo puede encogerse tan fácilmente como puede crecer. Algunas de las formas de reducirlo rápidamente en cuestión de meses o años, y que debemos evitar o tratar incluyen el estrés, la ansiedad, la depresión no tratada, la obesidad, la diabetes no controlada, el estilo de vida sedentario, comer comida chatarra y las conmociones cerebrales. Cada uno de estos factores de riesgo negativo se ha asociado con un hipocampo de menor tamaño y una mayor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer en el futuro. Tamaño. El cerebro humano pesa alrededor de 3 libras y tiene un volumen promedio de 1.300 centímetros cúbicos, el tamaño de 10 pelotas de tenis aproximadamente, y que puede llegar a los 1.499 centímetros cúbicos. El cerebro humano es uno de los cerebros más grandes en comparación con otros animales. Esto es especialmente cierto si se considera el tamaño del cerebro con relación al tamaño del cuerpo. En los humanos, el cerebro representa aproximadamente el 2% de su masa corporal. Comparemos esos valores porcentuales con otros mamíferos. Con 400 centímetros cúbicos, que es aproximadamente el tamaño de 3 pelotas de tenis, el cerebro de los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos, representa solo el 0.8% de su masa corporal. Si bien el cerebro de un elefante mide alrededor de 7.200 centímetros cúbicos, este representa solo el 0.1% de su masa. Te das cuenta de que el tamaño del cerebro humano es realmente impresionante. La parte más grande del cerebro humano es la corteza cerebral, la parte externa arrugada del cerebro. Las arrugas o pliegues permiten que un cerebro grande entre en un área pequeña dentro del cráneo. La corteza cerebral desempeña un papel clave en el pensamiento, la percepción, es decir, la comprensión e interpretación, el lenguaje, la complejidad cultural o la capacidad de crear herramientas. Tiene que haber razones muy poderosas para que un órgano crezca tanto. Los cerebros requieren mucha energía para crecer y mantenerse. Esto los convierte en órganos costosos. Por lo tanto, desde un punto de vista energético, sería mucho más práctico y menos costoso mantener un cerebro pequeño. Entonces, tener un cerebro grande debió tener alguna ventaja para que el tamaño del cerebro aumentara durante la evolución humana. Atención. Si acumulas más grasa de la cuenta en la cintura, se te encogerá este órgano. Sí, el exceso de grasa corporal en la cintura reduce el volumen cerebral, en especial la materia gris, que es la zona del cerebro que contiene la mayor parte de las células nerviosas, e incluye regiones involucradas en el autocontrol, el manejo de los músculos y la percepción sensorial. Lo peor es que el cerebro empequeñecido es más proclive a sufrir deterioro de memoria y demencia. Si no quieres que tu mollera se achique, evita también el consumo del cannabis y el exceso de estrés. Encontrarás más instrucciones sobre el cuidado de tu cesera en la sección Mantenimiento de este mismo manual del usuario del cerebro. Actividad eléctrica. El encéfalo produce electricidad que a su vez genera campos magnéticos. Cuando las neuronas se comunican entre ellas a través de pequeños impulsos eléctricos que se pueden medir. De esta actividad eléctrica emergen patrones rítmicos, como si fueran luciérnagas en una noche de verano, que parpadean intermitentemente a una velocidad determinada. Son las ondas cerebrales. Estas ondas tienen diferentes tipos de frecuencia, unas son más rápidas y otras más lentas. La clasificación más aceptada distingue entre las delta de 0.5 a 2 Hz, las beta de 18 a 30 Hz, y las gamma por encima de los 45 Hz. Estas ondas se asocian a diferentes estados cognitivos. Las teta, por ejemplo, están relacionadas con el almacenamiento de la información. Midiéndolas, se puede calcular el grado de agudeza memorística. Por su parte, una persona enfrascada en una conversación interesante o un candidato que se encuentra en un debate producen ondas beta. Si nos sentamos a reflexionar o decidimos dar un paseo por un parque para relajarnos, el cerebro producirá numerosas ondas alfa. Estas también juegan un papel importante cuando intentamos concentrarnos en algo, y es preciso bloquear áreas del encéfalo que resultan irrelevantes para la tarea.
Las diferentes frecuencias permiten clasificar la información antes de hacerla llegar a los centros cerebrales donde se toman las decisiones. Si necesitas medir la actividad eléctrica de tu órgano, deberás realizar un electroencefalograma, registrando la actividad eléctrica cerebral mediante unos sensores colocados en el cuero cabelludo que permiten ver estos potenciales eléctricos en forma de ondas, en cualquiera de los servicios especializados.